¿Qué tal? Buenos días. Sin duda que a lo largo de todos estos días muchos hemos sentido que de pronto estamos inmersos en un escenario nuevo. Muchos nos hemos sentido de pronto inmersos en el escenario del tiempo del fin, en el cumplimiento de muchas de esas profecías de las cuales habló Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer en todo caso para prepararnos para la segunda venida de Jesús? Amós capítulo 4 versículo 12 nos dice: Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Durante los próximos días yo quisiera hablaros acerca de cómo prepararnos para la venida del Señor. ¿Qué cosas son importantes a fin de prepararnos para la venida de Cristo? Así que en primer lugar quisiera que recordéis algo que expresa el apóstol San Pablo cuando él escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 2 y en el versículo 2. Me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Mira, en primer lugar, lo más importante para nuestra preparación a fin de estar listos para la venida de Jesús es centrar toda nuestra fe y toda nuestra confianza en la obra de Cristo por nosotros. Si estás buscando algo en ti que te dé algún mérito, que te dé algún valor, que te acredite delante de Dios para salvarte en ocasión de la venida de Jesús, vas por el camino equivocado. Como Pablo, debiéramos proponernos no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. El Evangelio de Juan en el capítulo 3 y en el versículo 17 nos presenta una verdad extraordinaria. Nos dice que no tenemos que tener temor a la condenación, porque Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y este propósito salvador de Jesús, esta liberación de la condenación del pecado sobre nosotros, se hizo efectiva porque, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro, desde los versículos 3 al versículo 7, Dios cargó en el Mesías, en el siervo sufriente, todos nuestros pecados. Ahí la palabra de Dios nos dice que todas nuestras iniquidades fueron cargadas sobre el Hijo de Dios, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando nosotros repasamos esta gran verdad ya anunciada en los libros proféticos, encontramos que con palabras magistrales el apóstol San Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, ahí en el capítulo 5 de Romanos, los versículos 6 al 8, presenta la entrega de Jesús como la gran revelación del amor de Dios, no hacia los buenos, no hacia los justos, no hacia los que se merecen el favor de Dios, sino en todo caso a los malos, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, en que siendo personas que han errado el blanco, en que siendo personas que no alcanzan el ideal divino, en que siendo personas que cometen errores y fracasan, en que siendo personas que hemos violado muchas veces la voluntad de Dios, aunque somos pecadores, aunque somos malos, Cristo murió por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todas nuestras iniquidades fueron cargadas sobre el Hijo de Dios. Por eso cuando nosotros pensamos en la preparación para la segunda venida de Jesús, no debiéramos olvidar que la única garantía de salvación que tenemos es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es su obra redentora en la cruz, lo único que nos puede dar tranquilidad, seguridad y confianza a fin de estar listos para la segunda venida de Cristo. En este sentido, la carta a los Efesios tiene un himno extraordinario en el capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 7. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Este himno de Pablo, este canto a la bondad amorosa de Dios que salva al pecador, muestra que ha sido el propósito de Dios bendecirnos ya en los lugares celestiales. Ya en el cielo se fraguó tu salvación y la mía. Dios desde toda la eternidad en los concilios del cielo decidió que tú y yo formáramos parte de la familia celestial. Él quiso darnos su bendición y, como dice aquí la palabra de Dios, nos escogió a cada uno de nosotros, nos eligió a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, para que fuésemos apartados, limpiados, perdonados, justificados, a fin de que podamos formar parte de su familia. Porque si hay algo que Dios anhela con locura, es compartir la eternidad con nosotros. Desde toda la eternidad, Dios se imaginó el cielo, pero contigo. El cielo con cada uno de nosotros. Dios no puede imaginar el cielo sin tu presencia. Por eso dice Pablo, nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó, decretó que todos nosotros fuéramos adoptados como hijos suyos. El apóstol San Juan, cuando escribe la carta a los romanos, el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan, San Juan dice que todos los que creen en el Hijo de Dios son hechos hijos de Dios. Todos aquellos que creen son hechos hijos de Dios. Y aquí nos dice que somos adoptados para ser hijos de Dios también. Y esto muestra la grandeza de la gracia de Dios. Esa gracia que no es otra cosa sino el favor inmerecido de Dios, que hace que Dios nos trate no como nosotros merecemos ser tratados, sino como Dios en su amor nos quiere tratar. De tal manera que la redención, el rescate de nuestra condición caída y perdida, gracias a la obra de Cristo, a su sangre, a su vida entregada en la cruz del Calvario por nosotros, nos trae el perdón de los pecados. ¿Qué debemos hacer entonces a fin de prepararnos para la segunda venida de Jesús? Creer en Jesús. Aceptar la obra de Cristo por nosotros como nuestra única seguridad, como el único fundamento de nuestra salvación. Porque si no aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, nos estaremos olvidando que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. En esta mañana, vuelve tu mirada a Jesús. Abre la puerta de tu corazón a Jesús. Reconócelo como tu Señor y tu Salvador personal. Y estarás dando el primer paso, el paso más trascendental, a fin de prepararte para su segunda venida en gloria y majestad. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.